Muy bien, jóvenes, buenos días. Disculpen la minutos tarde. Ayer veíamos la carta psicométrica. A ver, un ratito, vamos a hacer esto de acá. Vamos a ver este tema de acá. Un ratito. Ahora sí. Entonces veíamos ayer en la tabla psicométrica, decíamos que para poder encontrar la información del aire, el aire, necesitamos dos puntos o dos variables, ¿no? Dos variables, dos variables, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, déjame un momento para acomodar esto de acá. Hemos definido ayer cuál es el bulbo seco. El bulbo seco es el que detectamos el termómetro directamente del ambiente. El eje de las horizontal nos indica la temperatura del bulbo seco. Bulbo seco. Por ejemplo, 25 grados centígrados. Después decíamos que cuando humedecíamos un termómetro con un paño de agua, veíamos que la temperatura descendía y esa temperatura se conoce como temperatura de bulbo húmedo. Digamos 15, 16, 17. ¿No? Esta escala que ven en la curva de 100% en la escala de bulbo húmedo, 17 grados centígrados. ¿No? 17 grados centígrados. Entonces, teniendo esos dos datos, automáticamente tengo todas las propiedades del aire. Por ejemplo, la humedad absoluta será un poquito más abajo de 0.009 kilos de agua por kilo de aire seco. No hay que olvidarse de las unidades. Kilo de agua por kilo de aire seco. No por kilo de aire húmedo. Kilo de aire seco. Y también libra por libra, tonelada por tonelada, gramo por gramo, ¿no? Gramo por gramo. No mol por mol, no mol por mol, porque el peso molecular del agua es 18 y el peso molecular del aire es 29. Si queremos expresar esto en mol por mol, hacemos pues la conversión usando el peso molecular. Es más así, gramo por gramo, libra por libra, kilo por kilo. La humedad absoluta. La humedad relativa está dada por estas curvas, ¿no? Esta curva acá dice 10%, 20%, 30%, 40%, hasta 100%, que es la curva de saturación. En este caso, el punto está justo en la parte media entre 40 y 50, la humedad relativa. ¿Sí? Entonces, 45, este aire tiene 45% de humedad relativa. Decíamos también
que el punto rocío lo tenemos yéndonos hacia la izquierda. En este caso será 10, 11, 12, 12, 13, entre 12 y 13, ¿no? Entre 2 y 13, 12.4 más o menos. El punto rocío. El volumen específico también, acá están, son rectas, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90 metros cúbicos por kilo de aire seco. O sea, si me dan, me dice, al secador está ingresando 1000 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos de aire seco. 1000 metros cúbicos de aire seco. Entonces lo que hago, si el aire, por decir, ¿no? Está en este punto de acá, ¿no? Digamos, por decir en este punto, ese aire. Entonces lo que hago simplemente, los 1000 metros cúbicos lo divido entre 0,85 y sabré cuántos kilos de aire seco hay. ¿Okay? Claro, si tengo 1000 metros cúbicos, tengo que dividir entre 0,85 metros cúbicos por kilo de aire seco para sacar kilo de aire seco. Aire seco. En este caso, por ejemplo, que nos atañe, el punto está más o menos por acá, ¿no? Por acá. Usamos una interpolación gráfica, ¿no? Ponemos una regla, ¿no? Son líneas. Entonces, más o menos, entre este punto y este, estamos hablando de 0,05 décimas, centésimas, ¿no? 5 centésimas. Entonces, acá será 0,85, de repente 0,86, 85,5, lo que me da la interpolación. ¿Okay? La prolongación. Ahora, esta línea roja me indica que todos los aires que atraviesan esta línea roja tienen la misma temperatura de bulbo húmedo. Este aire de acá, este aire de acá, este de acá, tiene la misma temperatura de bulbo húmedo, 17 grados. Puede tener diferente temperatura de bulbo seco, ¿no? Al final, el contenido de humedad es el que define cuál es la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Muy bien. Tenemos acá también una escala de entalpía. Igualito, todos los puntos, ¿no? Todos los puntos de esta curva roja, de esta línea roja, perdón, que se prolongan, ¿no? Hasta abajo. Todos los puntos tienen la misma entalpía. En este caso será 46, 47, 48 kilojoule por kilo de aire seco. Kilojoule por kilo de aire seco. ¿Ok? Entonces, el camino, acá hay que aprender que si yo tengo un aire en este punto de acá, ¿no? En este que estoy señalando, y me voy hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, en una operación de secado, ¿no? Yo puedo decir que ese proceso es adiabático. ¿Por qué? Porque la energía no cambia. La entalpía en el punto inicial, la entalpía en el punto inicial es igual en la parte final. Entonces, cuando veamos balance de energía, vemos que no interesa qué sucede en el camino, solo nos importa el punto inicial y el punto final. Y si tiene el valor, entonces delta H es igual a 0 y por tanto es un proceso adiabático. ¿No? Como ayer me hizo un comentario con su compañero de otro salón, decía, profesor, ¿y qué indica estas líneas donde aparece 1.2, 1.8, 0.6, 0.4, incluso negativo, menos 0.05, menos 0.1? Bueno, estas curvas que ven acá, no las vamos a utilizar en este ciclo, no las vamos a utilizar, ¿no? Es importante que lo conozcan. Son correcciones de entalpía, ¿no? O sea, realmente el proceso de secado
no es realmente adiabático, no es adiabático. Se asume que es adiabático, pero en sentido estricto no es adiabático. Entonces, estas curvas y sus interpolaciones, obviamente, porque, por ejemplo, la parte intermedia, existe una curva intermedia entre punto 4 y punto 6, es punto 5. ¿Qué cosa es punto 4? ¿Qué es punto 6? Es acá dice desviación de la entalpía expresada en kilojoule por kilogramo de aire seco. Ejemplo. Acá, por ejemplo, este punto me está indicando, como hemos dicho, 48 kilojoules por kilo de aire seco, ¿no? Este punto de acá, este punto de acá. Eso es en el sentido estricto que sea totalmente diabático. Pero si tenemos que hacer una corrección, entonces tenemos que sumarle punto 5, o sea, punto 4, punto 3, entre punto 4 y punto 6, punto 5 kilojoules por kilo de aire seco. Entonces, en el sentido estricto, la entalpía en este punto es 48.5, ¿no? En sentido estricto, ¿no? ¿Sí? Y si sacamos y digamos que nos detenemos en este punto de acá, en este punto de acá, ¿no? En este punto de acá, entonces acá no será 48, sino será 48 menos 0.2, ¿no? Acá, por acá aparece la curva menor, 0.2. Entonces será 47.8. 47.8, este punto de acá, ¿no? 47.8. Entonces, el delta de H no es cero, ¿no? No es cero. Sin embargo, ese delta está pequeño, ¿no? Que se asume que no es despreciable. Entonces, nosotros en este semestre no vamos a considerar cálculo donde vamos a corregir la entalpía, pero ya sabemos para qué sirven esas curvas, ¿ya? ¿Okay? ¿Qué más? Nada más. En esta curva ya le expliqué todo, ¿no? La humedad relativa, la humedad absoluta, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del bulbo seco, el punto de rocío, la entalpía, el volumen específico, la corrección de entalpía, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces acá lo que tiene que hacer si cuando tenga estos problemas, una reglita, tiene que venir una regla apropiada para poder determinar. Porque a veces al ojo hay tantas líneas que uno se puede equivocar. Entonces, vienen con su lapicero rojo, lo que sea, su tabla ciclométrica y la pintan y la rayan así como le he rayado acá, ¿no? Lo pueden hacer también en la pantalla misma, así como lo he hecho, ¿no? Sacan la tabla psicométrica, digamos, un problema, dice aire a 50 grados centígrados y 30% de humedad relativa se alimenta a un proceso secado. Ah, ya. Entonces acá, a ver, un ratito, déjenme. Vamos a salir acá un ratito. Ahí está. Dice aire a 50. Ah, acá está, 50. ¿No? 50, digamos, por encima. A 50. Vamos a hacerlo crecer y nos dicen hasta 30. Ya, 30 acá. Un poquito más. Listo. Ya, ahí está. 30. Y vamos a hacer un pequeño corte acá. Ah, mejor con su reglita, ¿no? Con su reglita mejor. Ya, el corte de 30 es acá donde está 30. Acá está 30. Ahí está. Acá arriba. Arriba. Ahí está. Muy bien. Dice aire con 50 grados centígrados de bulbo seco y 30% de humedad relativa ingresa al secador.
Y después sale con tal, yo soy maniático de la... Ahí está. Soy maniático de la... No me gusta. Ya, bueno, ahora sí. Ahí está. ¿No? Esta es toda la data, ¿no? Este aire tiene 0,239, ¿no? Kilos de agua por kilo de aire seco, ¿no? Kilo de aire seco. Su humedad, su volumen es 0,95, porque este va de 5 en 5. Y justo pasa por acá, acá está, 0,95 metros cúbicos por kilo de aire seco. Ya tengo. Si me han dado el flujo en aire seco, ya sé cuántos kilos de aire están entrando acá. Porque seguro que me van a pedir kilos de agua y todas esas cosas, o libros de agua, etc. ¿Qué más? Punto de rocío. Punto de rocío, me voy acá. Como no se lee bien, bajo por acá y determino, vamos a ver, si no tengo regla, aquí vamos, 26, 27, 28 grados centígrados es su punto de rocío. 28. Su húmedo, ingeniero, ya, te vas por acá, te vas por acá, 112, 113 grados centígrados, una reglita probablemente, ¿no? 112 grados, no, perdón, que es la entalpía, es la entalpía. No, 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 estamos acá, más o menos por acá, su húmedo 32,5 grados centígrados, su húmedo. Okay. Su entalpía, ya, es lo que decíamos, ¿no? 112 kilojoules por kilo de aire seco. Toda la data, toda la data, ¿no? Entonces, necesito, para entrar a la carta psicométrica, dos datos, ¿no? Dos datos. Puede ser el bulbo húmedo con el bulbo seco, que es lo más fácil, ¿no? O sea, lo correcto es eso, ¿no? Agarrar un termómetro, y si quiero precisión, que sea digital también, ¿no? Con su termocupla digital, puedo calcular el bulbo seco, el bulbo húmedo, y sé qué aire estoy manejando. Pero el profesor, como busca siempre complicar las cosas, no me da de repente el bulbo húmedo, me da el punto de rocío. Dice, por ejemplo, me dice, un aire que tiene 50 grados centígrados y una presión de vapor de tanto, ya me sentó, ¿no? Ese profesor está loco, presión de vapor, ¿qué tiene que ver la carta psicométrica? Ah, no, ya, sí, la presión de vapor está relacionado al punto de burbuja, al punto de rocío. Ah, profesor, ya, ya lo detecté, ¿no? Entonces, me voy a mi tabla, a mi tabla de vapor saturado, veo la presión que me ha dado, la presión de vapor, y acostadito está la temperatura. Esa es el punto de rocío, acá. Entonces, de acá trazo una línea horizontal y la intersecto con la temperatura del bulbo seco, acá está el aire. Entonces, tengo toda la data. ¿Okay? Vamos a ver acá un problema para ver cómo se trabaja esto. Dice, 10.000 libras hora de aire. Si no me dicen aire seco, debo asumir que es aire húmedo. ¿Okay? O sea, si me ponen acá libra BDA, ya no hay nada, ninguna discusión, es aire seco. Pero si no me ponen BDA, debo presumir que es un aire húmedo a 30 grados centígrados y 10% de humedad relativa. Cuando me dan este tipo de problemas, yo ya sé que me están enviando la carta psicométrica. A veces no asistimos a clase, ¿no? Y no tenemos esos tips y me voy a las ecuaciones, ¿no? Sí, es válido, ¿no? Válido. Nadie le obliga al alumno que vaya a clase de profesor. Y si usa las herramientas de las ecuaciones, porque todos estos gráficos que han visto ustedes en la carta psicométrica son las ecuaciones que hemos visto hace un momento, bueno, ayer, ¿no? Entonces, si ya me dan estos datos, ya es carta psicométrica. Me va humedad, peor todavía, me da humedad relativa, 60%, carta psicométrica. Otra cosita, estas cartas psicométricas siempre tienen como referencia una presión.
¿Ok? Normalmente las cartas psicométricas se construyen a una atmósfera de presión. Pero a veces la gente es complicada. Hay entornos, por ejemplo, ¿no? Una planta de fuerza, donde entra el aire y hace un tiro, ¿no? Un tiro porque por temperatura sale, pues, y tú tienes en las plantas, sale un humo blanco, ¿no? Hay un tiro ahí. Y entonces, ese tiro genera un vacío. Y ya no es una atmósfera, ya no es 760 mililitros de mercurio. Y a veces es 760, 750, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hago, profesor? Si usted me dice que la carta psicométrica está diseñada para una atmósfera, ya sí, sí, sí. Para todo hay solución, joven. ¿No? Vamos a ver. No vamos a utilizar también en el ciclo problemas con corrección de presión, ¿no? Pero sí es bueno que comprendan o que conozcan que sí se corrige. Pues acá tenemos, a ver, acá tenemos una tabla. No, acá está. Esta tabla es corrección a los diagramas. Se supone que a 760 mililitros de mercurio, ¿no? Acá en este punto. Bueno, no es, es 700 mililitros de mercurio, pero acá está en pulgadas, ¿no? 29.9. Por eso que hay esa disonancia. 29.9. Acá está. Es la ideal, ¿no? La ideal. Pero si la presión, ¿no? Es menor a la atmosférica, o mayor también, o cuando es demasiado, no es tanta la diferencia, pero sucede, especialmente en las plantas de fuerza, ¿no? Y en función a la temperatura, ¿no? A la temperatura, entonces, acá está la corrección, ¿no? Moles, libra, hay que tener cuidado, ¿no? Moles, libra, la carta psicométrica está expresada en kilos, kilo por kilo, ¿no? Libra por libra. En este caso, como son moles, ya sabemos que el factor de conversión es el peso molecular del aire y del agua, ¿no? Entonces se hace esa corrección, análisis dimensional, ¿no? Fácil, ¿no? Y podemos expresar también esta escala en libra por libra, kilo por kilo, etc., ¿no? Ahí sí, ¿no? Y se hace la corrección. Se hace la corrección. Se suma o se resta, ¿no? Eh, la humedad absoluta en función a la presión. Siempre y cuando usemos una tabla que esté construida a una atmósfera, ¿ya? O sea, sí hay esa herramienta de corrección. Como le digo, no vamos a poner problemas este, con esta corrección, ¿ya? No vamos a poner. Si hay un problema, me avisan, ¿no? Profesor, usted dijo que no, entonces ya hacemos la corrección del caso. Vamos a salir nuevamente y entramos al ejercicio. A ver, estamos acá. Nos dice, entra a 30 grados centígrados con 10% de humedad relativa y sale a 60% de humedad relativa. Luego de esto, dice, pasa por un calentador
donde se calienta hasta 52 grados centígrados. Para tal efecto se utiliza vapor sobrecalentado a 5 bar y 300 grados centígrados. Ya nosotros sabemos cómo saber si este sobrecalentado y saturado, ¿no? Nos vamos a la tabla de 7, creo. Vemos ahí la presión 5 bar y debajo de 5 bar hay una, entre paréntesis, una temperatura. Y la temperatura de saturación. Si 300 está por encima de esa temperatura que está entre paréntesis, es sobrecalentado. No, es saturado. Bueno, si está justo a la temperatura que está entre paréntesis, es saturado. Lo usamos como referencia, estamos en balance de materia, no vamos a usar en la práctica 4 entalpía, ni mucho menos, ¿no? Simplemente como una referencia. Bueno, determinar el punto de rocío antes y después de la cámara de modificación, cantidad de agua que se suministra en la cámara de modificación, temperatura de salida de la cámara, temperatura húmeda y humedad relativa del aire de la salida del calentador. Todo esto, como le digo, jóvenes, se calcula mediante las ecuaciones que hemos visto ayer, ¿no? Pero la carta psicométrica nos resuelve fácilmente estos problemas. Diagramar, el diagrama es fundamental. Siempre hay que dibujar. Esta es una cámara de modificación. Está entrando aire a 10% humedad relativa, 30 grados centígrados. Y por acá está entrando agua, ¿no? Mientras el aire tenga menos de 100% de humedad relativa, baja al agua. Se lo lleva. Y así uno le dice, no te lo lleves, no, el aire por leyes naturales se lleva el agua, ¿no? Y obviamente la temperatura que va a salir por acá debe ser menor, ¿no? Pues ya lo definimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decía este ejemplo, ¿no? Cuando yo hago esto, siento frescor, ¿no? Siento frescor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que preguntarse por qué. Lo que pasa es que el aire acelerado evapora la humedad de la cara, ¿no? Y esa evaporación es un delta de H, ¿no? Porque el agua acá está con HL y cuando se le lleva el aire está con HB. HB menos HL es mayor de cero, que se lleva el aire y que se lo saca acá de la piel, por eso que uno siente frío, ¿no? Ese es el principio de la ventilación, ¿no? Incluso dice, para ventilarlo mejor me mojo la cara, ¿no? Echo agua, ¿no? Y hago esto, siento más fresco, es obvio, pues, porque estás evaporando más agua, ¿no? Y si no me alcanza esto, entonces me pongo un ventilador acá cerca de la cara, ¿no? Entonces, obviamente, acá, ya por ese razonamiento, ¿no? Debo suponer que este aire debe estar menor a 30 grados centígrados. Lleva a cabo evaporación de agua. Y por eso lo vuelvo a calentar, ¿no? En un calentador, jóvenes, no hay ninguna conexión absoluta entre el aire y el vapor que está calentando, sobrecalentando, lo que sea. No hay, absoluto. Este es un serpentín, es un tubo de acero o de fierro que entra, se inserta en el calentador, entra y sale. No hay ningún contacto, solamente hay transferencia de calor. De tal manera que en un calentador, si entran 100 moles, 100 kilos, 100 toneladas de aire, va a salir 100 moles, 100 kilos, 100 toneladas de aire después del calentador. No cambia la masa, ¿sí? Un calentador. Igual un enfriador también, ¿no? Cuando hay frío, acá no entrará vapor, entrará freón o entrará agua helada, ¿no? Para enfriar, o agua simplemente para enfriar gas o lo que sea que estoy enfriando. No hay ningún contacto, no hay salida de masa, ¿no? La única entrada es esta y la única salida es esta, por tanto es lo mismo. ¿Qué es diferente a un condensador? Un condensador es un enfriador también, ¿no? Pero que tiene la particularidad de que el vapor se licúe. Entonces, en un condensador hay su serpentín, ¿no? Está echando acá agua, pero por acá hay una tubería
donde sale agua líquida, pues, o líquido en todo caso, ¿no? Puede ser cualquier cosa. ¿No? Entonces, si sale acá, ¿no? Entonces, este producto, o sea, digamos, yo alimento aire a un condensador, ¿no? Por el mecanismo que sea, por acá va a haber agua, entonces este aire no va a ser igual a este aire, no va a ser igual, ¿ok? No es igual. Hay que diferenciar bien, por eso le decía a ustedes, revisen siempre su bibliografía, ya empápense de la diversidad de equipos. Hace un momento tengo un curso de seminario de tesis 2 y si mis alumnos no saben, por Dios, que es un molino de discos, entonces no están por gusto en el curso, ¿no? O sea, yo presumo que en ese curso, que ya es del último ciclo, mis alumnos ya saben pues, qué cosa es un secador, digo, un molino de discos, un molino de bolas, un molino de barras, esas cosas, ¿no? Y desde ahora, ¿cuándo? No, desde ahora tienen que ustedes saber qué cosa es un refrigerador, un calentador, un condensador o un evaporador. ¿No? Muy bien, entonces ya está planteado el problema. Para trabajos con carta es bueno numerarlo, ¿no? Ponerle un número, para poder saber en qué punto estoy de la carta. Acá a la entrada va a ser el punto 1, a la salida del humidificador el punto 2 y a la salida del calentador punto 3. Acá sí hay transferencia de masa, ¿no? Está entrando agua, esa agua se lo está llevando el aire, pero acá en el calentador no, entra y sale, ¿no? Entonces, va a estar inalterable, ¿no? La humedad. Entonces nos dice que está a 30 grados centígrados y a 10% de humedad relativa. Este es el punto 1. ¿No? Entonces, estando en el punto 1, ya tengo toda la data, toda la data. Me voy hacia la derecha y tengo la humedad absoluta, 0.0026 kilos de agua por kilo Bondray. Tengo la temperatura del bulbo húmedo. Hemos dicho que estas líneas, digamos, inclinadas, me llevan a la temperatura del bulbo húmedo, que está acá, ¿no? Acá está TC2, acá está en la escala, pero para verlo mejor, hacemos una vertical, y acá está el TC2. El punto de rocío está acá. El punto de rocío está acá. Igualito, ¿no? Bajo acá. No, 4. Acá está. Acá está. El punto 1, están todos los datos. Todos los datos. En caso que llevemos balance de energía, también tenemos acá la entalpía y la colocamos, ¿no? Pero en este caso estamos en balance de materia y no es necesario, ¿no? Punto 1. Ahora, nos dicen que, creo que nos dicen acá, vamos a dar el problema. Al problema nos dicen, acá subrayado, entra una cámara de humidificación adiabática, ¿no? Subrayado, adiabático. ¿Qué significa adiabático? O sea, yo necesito saber cuál es el tránsito del punto 1 y el punto 2, o sea, en la cámara de humidificación, ¿no? Entonces, a ver, un ratito, perdón. Un ratito, perdón. A ver, un ratito, jóvenes, ¿ah? Denme una...
Un momentito, deme 2 minutitos, joven. Muy bien, disculpen con eso. Entonces tenemos acá, si me dice que es adiabático, significa que va a ir por la ruta donde no hay cambio de entalpía, en la ruta verde, ¿no? La ruta verde. Este es un tránsito adiabático, ¿no? Se va por la línea de bulbo húmedo. Y se intersecta, perdón, justo con la humedad relativa que nos han dado como dato, ¿no? Nos han dado como dato que es 60%. El punto 2, entonces, será la intersección de, un ratito, la intersección de la línea de bulbo húmedo con la humedad relativa que es 60%. ¿Okay? Entonces, en este punto 2 tenemos nueva data. La nueva data
nos dice que la temperatura del bulbo seco ya no va a ser 30, sino va a ser 18. Eso es lo que habíamos presumido. ¿Se acuerdan que decíamos que la temperatura iba a bajar? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Va a tener una nueva humedad, ¿no? Obviamente tiene una humedad mayor porque el aire ha cogido agua, ¿no? Entonces, ¿no? Ha cogido agua, entonces la humedad ahora ya no es 0.026, sino 0.0076. ¿Qué más? ¿Ha cambiado el punto de rocío? A ver, señor Chamorro, Aarón Chamorro. Señor Aarón Chamorro. Sí, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ha cambiado? Sí, sí, ha cambiado el punto de rocío. No. ¿Lo ha cambiado? ¿Qué dice el señor Arias? Señor Arias, Sí, profesor. Arias Córdoba. Mm, ¿Ha cambiado el punto de rocío en el punto 2? no sé. Sí, sí cambió, profesor. ¿Ya? ¿Cómo lo determina? El punto de rocío primero fue de -4 y ahora Ya. con línea es, podría ser 10. Ok. 9, ¿no? 9. Sí. Bueno, claro, lo determina. Ha cambiado. Ha cambiado. Cambia, ¿no? ¿Ha cambiado su entalpía? No, ¿no es cierto? La entalpía es la misma. Claro, cuando aplicamos esa famosa curva de corrección, sí hay, ¿no? Pero vamos a asumir que no, que la entalpía es, uno dice que es adiabático, ¿no? Que no hay cambio de entalpía, ¿no? Tenemos entonces el bulbo húmedo ha cambiado, el punto de rocío ha cambiado, la humedad también, ¿ok? Ya está, este punto 2 es saliendo de la cámara de humidificación. Luego viene el calentamiento. El calentamiento nos dice a nosotros, el profesor nos dice que no hay cambio de materia, ¿no? El aire entra y sale igualito. Claro, obviamente más caliente, ¿no? Entonces, si es así, ¿cómo transito dentro de la tabla ciclométrica en el calentador? ¿Qué dice la señorita Nicole? La señorita Vela. Señorita Vela. ¿Profesor? Sí, le preguntaba dónde es el tránsito acá en el calentador. ¿Cómo es? ¿Cómo se imagina usted? Nos dice que el aire sale de la cámara de humidificación y se calienta hasta 52 grados, ¿no? ¿Dónde ubico el punto 3? Va a estar en la misma recta, solo que en otra isoterma. ¿Así? O sea, en otra línea de curva. Pero ¿cómo transita? Usted ahorita está con un problema. ¿Cómo pone la regla? O sea, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no es cierto? Claro, obviamente va a aumentar la temperatura y hemos dicho que no cambia la masa. Entonces el tránsito, pero acá ya están todos los datos, ¿no? Hacia la derecha. El calentamiento es hacia la derecha, el enfriamiento es hacia la izquierda. ¿Ok? Y paramos a la temperatura que me da como referencia y acá habrá un nuevo punto. La humedad absoluta es la misma,
¿no? Solamente se ha calentado. Pero sin embargo, sí ha cambiado otros datos. El punto de rocío es el mismo, ¿no? Porque voy a la izquierda, va a ser 9 siempre. Pero ya su humedad relativa ha cambiado. Ya no es 60, ahora es 9%. Es un aire que está ávido de agua, ¿no? 9% de humedad relativa es un aire que está ávido de agua. ¿Ha cambiado su temperatura de húmedo? Claro que sí, ahora es este de acá. ¿Cuánto es? 24.2. 24.2. De igual manera, su volumen específico también ha cambiado. De tal manera que el punto 3 ya está definido. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, una cosa es la identificación de data, de humedad, humedad relativa, humedad absoluta, punto rocío, pero lo fundamental de la tabla es hacer balance de materia. Es decir, por ejemplo, cuánta agua se está llevando el aire, porque es importante para mí, para cuestiones de producción. Entonces, si este aire me lleva, digamos, ¿no? 0.0076 menos 0.0026, 0.0050 kilos de agua por kilo bond dry, ¿no? Si me está llevando eso, puedo determinar cuánto material puedo secar, cuánto material al 60, 70% de humedad puedo secar con este aire, ¿no? Para eso sirven estos datos. Entonces, por ejemplo, si regresamos acá, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Antes de la cámara, menos 4, después de la cámara, 9 grados centígrados. Pero acá hay un dato. Me dice que la cantidad de aire total es 10.000 libras por hora. 10.000 libras por hora. Lo divido entre 2.2 o entre 2.2046 y determino la cantidad de kilos, ¿no? Porque la tabla tiene kilos. Kilos por hora. 4.535. Pero este de acá es aire húmedo. Es aire húmedo. Pues no, ¿se acuerdan que dijimos que mientras no nos digan que es BDA, debemos asumir que es aire húmedo? Entonces, para hacer la corrección, justamente al aire le quito la humedad, ¿no? Y lo multiplico por el flujo y obtengo la cantidad de aire seco. Ahora sí, con ese dato ya puedo usar la carta ciclométrica, porque la carta ciclométrica, perdón, está expresada en aire seco. Hay algunas cartas que también dan la data en aire húmedo, entonces hay que tener cuidado. Es fácil pasar de aire húmedo a aire seco. Ya hicimos un ejemplo ayer. Por tanto, como ya está expresado en kilos de aire seco por hora, simplemente multiplico por la diferencia de humedades. ¿Se acuerda que decíamos que sale a 0.076, entra a 0.0026? Entonces la diferencia es la cantidad de agua en kilo que el aire se lleva por kilo de aire seco. Y como tengo el flujo acá en aire seco, simplemente hago esta operación y obtengo que ese aire se está llevando 22.62 kilos de agua por hora. Creo que me interesa, ¿no? Si quiero, me dice, ¿no? ¿Cuánto, a ver, cuánto papel, por ejemplo, ¿no? Que está al 60% de humedad, puedo secar con este aire, necesitando un papel que tenga 2% de humedad. Ahora, simplemente una regla simple, y con este dato puedo sacar la cantidad de papel que puedo secar, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo que generalmente se utiliza en la facultad. En la facultad hay un laboratorio que se llama secado por atomización, spray dryer. Entonces, de ahí lo que
hacen los profesores, les piden a ustedes cuando lleven este laboratorio, traigan una latita de leche evaporada. Entonces, entra a su laboratorio y al salir sale con una bolsita de leche en polvo. Es el secador tipo spray dry. Generalmente este tipo de secadores se utiliza para sustancias que son muy sensibles al calor. La leche en polvo, el café, ¿no? Se utiliza este tipo de secador, tipo de spray, pues se seca en segundos, 15 segundos se seca. O sea, ustedes añaden la latita esta de leche evaporada en segundos. O sea, ahí está entrando y está saliendo la leche en polvo. Esa es la ventaja de este tipo de ¿cómo se llama? De secador. Entonces dice la empresa donde elabora piensa producir 2.000 kilos hora de café instantáneo al 99%. Ya sabemos que el 1% es agua. Y por tal motivo necesita que le haga unos pequeños cálculos. Se ha proyectado alimentar al secador una suspensión acuosa con 30% de peso de café, obteniéndose luego café instantáneo con 1% de humedad. Se utilizará aire secado con una presión de vapor de agua de 12.85 milímetros de mercurio y una temperatura de bulbo seco de 40 grados centígrados. El secador operará a una atmósfera de presión y el aire húmedo que sale del secador tendrá una humedad relativa del 70%. Carta ciclométrica. Nos pide determinada temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío y humedad relativa del aire que entra al secador, humedad absoluta del aire a la entrada, humedad absoluta y punto de rocío a la salida del secador y el flujo requerido para la operación proyectada. Diagramamos el secador, entra el café al 30%, el aire secado, 40%, 40 grados centígrados y una presión de vapor de 12.85. Y acá no sale nada de líquido, absolutamente. Acá sale aire y café en polvo. Este tipo de secadores así. Ya no necesita ni moler nada de frente, sale con el diámetro de partículas seleccionada. Estos secadores se diseñan de tal manera que moviendo las toeras, moviendo la velocidad, etc., yo puedo determinar el diámetro exacto de la partícula que quiero. No es cuestión de echar nada más, ¿no? Bueno, acá siempre va un ciclón separador. Sale el café y por arriba sale el aire húmedo, que nos dice el 70%. ¿No? Muy bien. Ya está el gráfico. Y viene acá. Porque si se dan cuenta, el aire que está entrando tiene un dato visible que es la temperatura de bulbo seco, ¿no? Entonces yo espero otro dato visible, la humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo para poder entrar a la carta ciclométrica, ¿no? Pero acá me dan un dato escondido, ¿no? Nos dicen que la presión de vapor del agua, ¿no? Se supone que la presión de vapor, ¿dónde existe? La presión de vapor existe justo en la curva de saturación. Ahí está, ahí donde vive, ¿no? Donde está la presión de vapor, ¿no? Entonces, de alguna manera, este dato me está dando el punto de rocío. Si el aire tiene una presión de vapor de agua de 12.85 milímetros de mercurio, entonces la temperatura en equilibrio es ese punto de rocío del vapor, ¿no? Y aplicamos ahí, pues, acá directamente voy a la tabla B3 y determinamos que el punto de rocío es 15.01. Ya tengo el otro punto. 15.01. Y tengo bulbo seco 40. Muy bien, ahora sí podemos ir a la tabla ciclométrica. Ahí está. 40 grados centígrados. El punto de rocío 15.01. Y automáticamente sabemos cuál es la humedad absoluta del aire que está entrando
a el secador. Nos dicen que el secador es adiabático, entonces el punto 1, bueno, acá también determinamos la humedad relativa, ¿no? En este punto, toda la data, ¿no? Toda la data, ¿no? Acá está el bulbo húmedo, 23, ¿no? El punto de rocío, que es 15.0, está toda la data, ¿no? Entonces dice, el secado es un proceso adiabático, ¿no? Su mecanismo en la carta psicométrica se expresa como un movimiento a través de la línea de bulbo húmedo hasta alcanzar la curva que nos da como dato, que es la humedad relativa al 70%. Y acá está el nuevo punto. Su bulbo seco es 27.4, su humedad absoluta ya no es 0.106, sino 0.160. Su punto de rocío también ha cambiado, ya no es 15.01, sino ahora es 21.2. Y también acá un tips, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen algo, nos dice, obviamente el aire está entrando con una humedad de 0.106 y está saliendo con una humedad de 0.160, entonces la cantidad de agua que ha absorbido el aire es la diferencia. O sea, cuando el aire entra al humidificador, ¿no? Va del punto 1 al punto 2, jala agua. Y justamente la cantidad de agua que retira el aire es 0.0054 kilos de agua por kilo de aire seco, ¿no? Esa es la data que sale. Ese es un grado de libertad. Bueno, acá están todos los datos del punto 2. Muy bien, ahora fíjense. Ya con esa data, ya es sencillo realmente hacer los cálculos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué tan rápido están. A ver, señor Yenke. A ver, señor Yenke. Arnie Yenke. ¿Me copia, señor Yenke? Señor Yenke. ¿Ya? ¿No está? Señor Yenke, vamos a tomar lista. Y si no está, simplemente lo damos como que no ha asistido, ¿ya? Vamos a tomar lista. Abreu, Presente, profesor. Aguirre, Alcántara, Presente. a ver, vamos a ver. Ano, Presente. Arias, Presente, profesor. Arias. Armas, Ayala, Presente, profesor. Bellido, Seguido presente, profesor. Buenos días. Bolívar, Buenos días, profesor presente. Bravo, Buen día, bravo, presente. Camacho, Presente, profesor. Cayani, Chamorro, Presente, profesor. Profesor Cayani, presente. Chaña, Chaña, Chipana, Presente, profesor. Chose, Cortés, Cueva,
Presente. Cuti, Presente. Echevarría, Presente, profesor. Galindo, Buen día, presente. Gamarra, Hernández, Presente, profesor. Herrera, Presente, profesor. Guamán Ulloa, Guari, Landa, Presente, profesor. Yenke, Loaiza, Luisa, presente, profesor. Machaca, Presente, profesor. Mestanza, Presente, profesor. Mesa Galván, Mesa, Montes, no, perdón, Molina, Montes, Presente, profesor. Morales Polo, Muñoz Estupiñán, Nolasco, Presente, profe. Núñez Ávila, Quispe Salón, Quispe Tobar, Presente, profesor. Quispe Yarico, Riveros, Profesor, perdón, no llamo perdón, Ramos. Ramos, Sí, Ramos, presente ya, Ramos. Riveros, Romero, Ruiz, Saca, Presente, profesor. Salazar, Presente, profesor. Salinas, Sandoval, Presente, profesor. Sarango, Treviños, Pesta, Presente, profesor. Profesor, mi compañera Cayani ha escrito en el chat. Parece que no funciona su micro. ok, Tumpay, Tumpay, Vargas Reyes, Presente, profesor. Vázquez, Presente, profesor. Vela, Vela presente. Vidal, Vidal, presente, profesor. Buenos días. buenos días. Profesor Romero, presente. Disculpe que no la escuché. ¿Perdón? Romero y Aconza, presente. No, Romero, profe. Sí, gracias. Ok. A ver, señorita Cayani. ¿Señorita Cayani está presente? Ok. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a preguntar a los presentes. Solo los que están presentes, supongo que están presentes, ¿no? A ver, vamos a... El señor Bolívar, Bolívar Chicoma, ¿está presente? Sí, está presente, ¿no?
Sí, profesor. Muy bien, señor Bolívar. ¿Cuánto vale A? A ver. Perdón. Café. ¿Pueden repetir? O 2000 por 100 entre 30, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Señor Galindo Parra, que levantó la mano. 6.600 6.600, kilogramos. ¿no? 6.600. ¿Y cómo lo obtiene? El balance entre A y D. Ya, pero sí, lo sé, pero ¿cómo es la operación? Pues para que Ah, su pero compañero, sería, para que su compañero tenga presente. sería A por 0.30, que es igual al café, que es 0.99 por Pero ¿por 2.000 qué se kilogramos. complica? ¿Por qué se complica, señor Galindo Parra? ¿Por qué se complica? ¿No? O sea, ¿cuánto es lo que yo buscaría en D, ¿no? Saber cuánto café al 100% hay, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto café al 100% hay en D? 1980. Señor Abregu, ¿cuánto? 1980. ¿Correcto? ¿No? ¿Qué hace usted? Multiplica 2000 por punto 99, ¿no es cierto? Y tiene el dato de café al 100%. ¿Y ese 100% cuánto representa en A? El 30%, ¿no es cierto? Entonces ese valor usted lo divide entre 0.3 y tiene A. O sea, tienen que acostumbrarse ustedes, jóvenes. O sea, lo que usted ha dicho, señor Galindo Parra, está bien. O sea, no es que esté mal, ¿no? O sea, está bien. Lo que tenemos que desprendernos es justamente la forma mecánica de hacer las cosas, ¿no? Mientras no entendamos, estemos bien, digamos, formados en estos cálculos, aplicemos la racionalidad, o sea, el sentido común. Oye, un momentito, yo tengo acá la cantidad de café al 100%, tengo el dato está acá en 2000. Entonces, cuando tenemos las bases, siempre busquemos el dato más amigable, o sea, aquel que nos va a llevar rápidamente al cálculo, al resultado. En una práctica calificada, básico es la base. ¿Dónde tomo la base? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, la base, sea la base 2000 kilos hora de café al 99%. Si pongo como base 2000 kilos hora de café al 99%, automáticamente tengo el valor del café al 100%, como le decía a su compañero Galindo Parra, 2000 por punto 99. Y justamente esa cantidad al 100% está relacionado, que también lo dijo, con A. Divido entre punto 30 y automáticamente tengo A. ¿Ok? Señor Tuesta, ¿cuál es la diferencia entre B y C? Mm, el punto de Rocío por... No. ¿Cuál es la diferencia en masa? En masa. En masa. a ver un segundo. Su compañero ha dicho que A es M600, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ha dicho M600, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya, 6.600, ya, ok. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre C y B? Fíjense cómo cuando uno va haciendo el diagrama, cuando uno va poniendo la flechita, las letras, tiene que ir mirando. El problema, nuevamente reitero, el problema de la segunda práctica, cuando hablemos de sistema, siempre pongamos un envolvente, ¿no? Un envolvente rápidamente, mentalmente, para salir del problema. Entonces, por ejemplo, fíjense,
Acá el café entra con 6.600, el café como entelequia, 6.600, ¿cierto? Y sale con 2.000. Entonces, ¿qué ha pasado, señor Jordán, señor Tuesta? ¿Qué ha pasado con el café? Bueno, ha desprendido vapor de agua. Ha perdido masa, ¿no? O sea, hablando en términos, digamos, de materia, ha perdido masa, ¿no es cierto? ¿Cuánta masa ha perdido? 6.600 menos, ¿cuánto? En los 2.000, ¿no? O sea, estamos hablando de 4.600, ¿no es cierto? 4.600. Ya. ¿Y dónde se han ido los 4.600? Se han desprendido en C. Tengo entendido, Se lo está llevando el aire, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ajá. Entonces C menos B debe ser 4.600, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Sí, Estamos, ¿no? sí, Claro. sí, lo entendí. Entonces lo que necesito saber simplemente cuál es la humedad en B y cuál es la humedad en C, porque lo único que sé ahorita es la diferencia. O sea, sé que C menos B, como hemos deducido ahorita, es 4.400. Fíjense, ahora sí yo puedo entrar después con las ecuaciones, porque siempre cuando uno hace balance, hay un procedimiento, ¿no? Ya, bueno, son dos sustancias, tres sustancias, puedo sacar tres ecuaciones, dos ecuaciones independientes, tengo por acá una restricción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final tengo que comprobar. Tiene que cuadrar las cifras. Siempre cuando uno hace un balance, al final comprueba si la data está bien con referencia al sistema que le han dado. Entonces ahorita ya tengo sin necesidad, fíjense, sin necesidad de poner a A más B, C menos D, etcétera, yo tengo ya respuestas, ¿no? Para empezar ya calculé A sin necesidad ¿cómo se llama?, de expresar nada. Y también sé que C menos B debe ser justamente 4.600, ¿no? 4.600. Y para poder determinar exactamente cuánto es C y B, necesito una información adicional, una data. Y ahí es donde entra la carta psicométrica. ¿Por qué? Porque me dice está hace 40 grados centígrados y a una presión de vapor que ya determiné el punto de rocío, entonces ya determiné la humedad, ya sé cuánto es la humedad. También sé cuánto es la humedad en C. Ya tengo dos ecuaciones, dos grados de libertad y se responde todo, ¿no? Entonces, después de ver ese análisis, ahora sí entremos a lo que nos gusta, ¿no? A lo que nos gusta a las ecuaciones. Balance general, lo que ingresa, hecho en envolvente, indudablemente, ¿no? Está ingresando A, está ingresando B, y está saliendo C, y está saliendo D. Balance general. ¿Puedo hacer balance de café, profesor? Claro que puede ser balance de café. ¿Puedo hacer el balance de agua? Puede hacer el balance de agua. ¿Puedo hacer el balance de aire seco? También puede hacerlo, ¿no? Pero ten cuidado que la máxima cantidad de ecuaciones esté en función a la cantidad de sustancias. Acá está la data. Las cartas psicométricas nos ayudan, ¿no? Igualito que Antoine con las constantes y Raúl con la presión de vapor, que son data, grado de libertad que nos da para poder solucionar. La carta psicométrica es otra herramienta más que nos da toda esta información. Ahí está. Ha habido un aumento, ¿no? Ya sabemos que por cada kilo de aire seco hay 0.016 menos 0.016 kilos de agua. ¿Qué es lo que interesa realmente? O sea, la humedad relativa simplemente para responder una pregunta, pero desde el punto de vista de balance de proceso, me interesa cantidades, estas cantidades. Entonces acá ponemos la data, ¿no? Y hacemos justamente ya lo que decía el señor Galindo Parra, ¿no? Ahí está la ecuación. Punto 3 de A es igual a punto 99 de D. ¿Y de dónde sale el valor que nos dijo 6.600 kilos por hora? Ya está. Pero fíjense, sin necesidad de hacer, ¿no?, tanta adecuación, lo podemos sacar mentalmente también. En fin.
Y lo que decía, el agua que se retira el café y lo que gana el aire, ¿no? O sea, es justamente los 4.600 kilos de agua por hora. El aire requerido, sencillo, ¿no? Si tengo 4.600 y el aire por cada kilo, me está llevando a la diferencia, ¿no? Es, 0.160 menos 0.0106, análisis dimensional, ¿no? Divido, simplemente busco las unidades, se anulan kilos de agua y al final sale el aire requerido para secar. Muy bien. No es nada del otro mundo, jóvenes, este tipo de problemas, ¿no? Posiblemente la semana que viene. Acá una pequeña aclaración antes de entrar al otro tema. Yo les mandé un link para una conferencia, un taller. No sé si lo revisaron. Pero me olvidaba que digamos, ese taller es viernes, ¿no? Viernes. Y viernes Sí, tenemos profesor. práctica. El ¿Sí? que dice para Lima es justo a las 11, me parece. Sí, ¿no? Y Entonces, se cruza. así es. Como yo sé que ustedes son estudiantes muy responsables, vamos a darle prioridad a la práctica calificada, ¿no? Ahora, es algo que me dice, oiga, profesor, usted nos pica el diente, ¿no? Nos manda a un taller y después nos lo quitan. Bueno, digo, entonces hagamos una cosa, hagamos la práctica calificada el jueves y usted está libre para irse el viernes, ¿no? O sea, ahí están las alternativas, ¿no? Es una, la primera alternativa, ya, dar la práctica calificada y felices de haber dado una buena práctica, entran al taller a las 12, ¿no? O de repente también amargos se van y ya no les interesa nada. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es, bueno, pues no ir, ¿no? Y la última es pasar la práctica el jueves y tienen todo el viernes para que usted pueda asistir. El delegado es el que va a decidir con anuencia de ustedes. O sea, se pone de acuerdo con él y me dice, profesor, hemos decidido, somos alumnos muy responsables, vamos a nuestra práctica y veremos si vamos a un taller, ¿no? O si no, nos interesa mucho ese taller para ver cómo piensa, ¿no? O sea, pues es un taller interesante porque ahí uno aprende a ver cómo piensa el empresario, cómo piensa el Estado y cómo piensa la academia. Es un proyecto de mucha envergadura. Está financiado por el Banco Mundial y ustedes van a ver ahí jóvenes como ustedes, ¿no? O sea, una diferencia de 5 o 6 años, emprendedores que están haciendo negocios, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, profesor, pero ¿cómo puede ser negocio si nosotros, ya que a la justa tenemos para nuestro pasaje y todas esas cosas? Ahí en ese taller pues, te indican, ¿no? Y en todo caso se pregunta, dice, señor, yo soy tal persona de la Universidad de Ingeniería, me parece interesante lo que dicen, pero ¿cómo me pueden ayudar a mí en mi proyecto? Y de repente por ahí hay alguien un representante del banco de inversión, dice, a ver, me interesa, coméntame, o te doy mi teléfono, llámame, ¿no? Y para eso sirven estos eventos, ¿no? Confluyen el Estado, la empresa privada y la academia. En fin, lo dejo ahí entre paréntesis, ¿no? Por eso los he invitado a ese taller. Yo pertenezco a ese taller, o sea, soy parte activo de ese programa. Por eso, de todas maneras, el viernes voy a fallarles a mis amigos, ¿no? Media hora, ¿no? Una hora, ¿no? Y me integraré, ¿no? Después de las 12, pues, hasta la 1. Muy bien, entonces esto queda así ya en decisión de ustedes, ¿ya? Vamos a continuar con las clases. Yo pensaba también con toda sinceridad que y justamente tengo los chicos de seminario, le digo, nos vemos en el taller, ¿no? Pensaba que era hoy día. Estoy volado realmente. Me dice, profesor, el taller es la próxima semana. Uy, y ahí me acordé de ustedes, ¿no? Uy, los alumnos están felices porque no van a práctica.
pero lamentablemente estamos ya en cierre y tenemos que acelerar. El tiempo se va volando. A ver. Vamos a entrar. Vamos a entrar a otra cosa muy interesante. Lo que vemos generalmente en el curso, como creo que le decía ayer, son temas recurrentes en la industria de procesos. Es una barbaridad realmente de procesos y operaciones. No alcanzaría el curso realmente. Antes el balance de materia y energía se llevaba en 2 ciclos. Yo cuando llevé el balance de materia y energía cuando era alumno, lo llevé en 2 ciclos. O sea, balance 1 y balance 2. Y se veía una barbaridad de cosas realmente. Porque los procesos son es bastante. Y no solamente la parte del balance de masa, sino también el balance de energía. Este es un tema, esta es una operación muy recurrente. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos, ¿se acuerdan de vapor saturado, de vapor, ¿no? Creo que lo estoy presentando, me parece. A ver, acá está. No estaba presentando. Acá está. Esta operación, ¿no?, es muy importante. Y un ingeniero químico o un ingeniero textil puede ser superintendente o jefe de producción de la planta de fuerza. La planta de fuerza en las empresas de procesos es el sitio donde se transforma el agua, ¿no?, en vapor saturado sobrecalentado utilizando combustible, que puede ser petróleo, ¿no? Ahora está de moda, muchas industrias ahora usan el GLP o el GNB, ¿no?, gas licuado o el gas de camisea, ¿no? El hidrógeno también es un combustible, el hidrógeno es un combustible limpio, ¿no? El carbón, ¿no? Son digamos, combustibles que se utilizan para producir vapor saturado, vapor sobrecalentado. Por eso es importante esta operación, conocerla. Es una relación más importante debido a la gran cantidad de energía que libera, útil para la generación de vapor y energía eléctrica a través de turbinas, ¿sí? Y muchas empresas generan su propia energía eléctrica usando vapor, ¿no?, con turbinas de vapor. Genera su energía eléctrica. También me olvidaba decirles que en psicometría trabajamos a presiones bajas, ¿no? Entonces, sí le dije ayer, ¿no?, que en todos los casos podemos usar el concepto de gases ideales. Y con mayor razón en las cámaras de combustión, en los calderos, porque en las cámaras de combustión se trabaja a presión atmosférica y las temperaturas son altísimas, ya 200, 300, 400 grados centígrados. Entonces ese gas es ideal, ¿no? Y en muchos casos, como le digo, se forma también un vacío cuando sale el gas de combustión y sale hacia la calle, esos humos blancos que ustedes ven, y se genera, ¿no?, un vacío, ¿no?, por el proceso mismo de movimiento del gas, ¿no? Entonces, no tengan ningún problema de considerar gases ideales para hacer, si tiene volumen, pasarlo a moles, ¿no?, usando o a masa, perdón, usando la ecuación de gases ideales. No hay problema, ¿no?, a presiones bajas, temperatura alta. Bueno, acá están los diversos tipos de combustibles
que reaccionan con el oxígeno. La reacción de combustión es cualquier combustible más oxígeno. Por ejemplo, es una reacción de combustión que genera energía, ¿no? Y esta es una reacción incompleta, una combustión incompleta. ¿Por qué? Porque la completa es cuando, la combustión completa es cuando al final termina en CO2. Por eso que al CO se le considera también combustible. Dice un gas pobre, dicen. Un gas pobre es aquel que está compuesto de CO2, de monóxido. Y también es un combustible. Por eso que se recirculan los gases pobres para terminar en CO2. Esa es la combustión completa. El hidrógeno, como le dije, también es un combustible. Genera energía para... No conozco mucha aplicación para generar vapor. Generalmente son petróleo o gas lo que estoy usando para generar vapor saturado o sobrecalentado. El sulfuro de carbono también es un combustible, pero nadie después se va a atrever a usar, ¿no? Porque no solamente genera CO2, que es el causante del calentamiento global, sino también es CO2, que es el que genera la lluvia ácida. Eso que el petróleo peruano tiene que ser refinado. El petróleo que viene de la selva tiene alto contenido de azufre. Por eso esa modificación que han hecho en Talara, en la refinería de Talara, tiene no solamente la idea de ampliar, sino también de eliminar el problema del azufre que hay en algunos combustibles. Es cierto, ¿no? Hemos dicho que la combustión es con oxígeno. Pero imagínense que yo tenga que comprar oxígeno, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No es como el caso de alguien, como en la pandemia se requiere pues, oxígeno puro para, digamos, tratar a los que tienen problemas de respiración. Pero en las plantas, lo que se usa es el aire, ¿no? Es más barato. Y es como fuente de oxígeno. Acá hay que precisar dos cosas que a veces nos olvidamos en los problemas de balance. El peso molecular no es 29, es 29 decimales. Acá simplemente para ahorrar espacio no lo he puesto. El peso molecular del aire es 29.0102, me parece. Es del aire seco, ¿no? No es del aire húmedo, es del aire seco. Y la composición molar no es en masa, es molar, en moles. O sea, por 100 moles de aire seco, hay 79 moles de nitrógeno y 21 moles de oxígeno. De esta manera que si yo multiplico por el peso molecular, esa composición debe salirme 29. Eso pueden comprobarlo, pueden chequear. Estamos hablando de aire seco y estamos hablando de porcentaje molar. Entonces, y también, como estamos trabajando con gases ideales, ya saben por qué, el porcentaje molar es igual al porcentaje volumen, o viceversa. Si a mí me dan, en situaciones como la que estamos analizando, composición en volumen, no tengamos ningún empacho de considerar la misma concentración en base molar. Igualmente, en este proceso de combustión se aprende dos términos, lo que se conoce como base seca y base húmeda. En las plantas de fuerza es importante saber la composición, ¿no? Especialmente para saber si la combustión ha sido completa, ¿no? ¿Cómo saber, ¿no? Si oliendo, ¿no? Mirando, ¿no? El humo es blanco, solo si no se ha quemado lo suficiente, a veces sale medio negrito, medio gris, ¿no?
pero no sé cómo. Entonces hay un equipo que se conoce como ORSAT, el ORSAT. Entonces después del ORSAT, ahí a la salida, y el ORSAT me da la composición. Pero el ORSAT, por X motivos, no lo da en base húmeda, lo da en base seca. Es obvio, ¿no? Supongo que el sistema que hace, viene esto, se provoca la condensación del agua al 100% y el gas que sale se que entra al detector y ahí se analiza, ¿no? Y el agua, me imagino que no la considera porque el agua, pues, como es polar, ¿no? No es muy amigable. Entonces, el ORSAT siempre nos da la concentración en base seca, o sea, el aire seco, lo cual no significa que el aire tenga agua. Entonces, debemos recordar esto de acá. Por ejemplo, es una mezcla gaseosa de 3 sustancias, ¿no? Dice acá, como tiene agua, dice, está en base húmeda, ¿no? Porque tiene agua, ¿no? 33% de CO2, 33.3% de nitrógeno y 33.3% de agua, ¿no? Entonces, base húmeda está bien. Pero si quiero definirlo en base seca, tengo que quitar el agua. Al quitar el agua, solamente va a quedar CO2 y N2. ¿No? Entonces, a quitar el agua, ¿dónde está? A ver. ¿No? A quitar el agua, va a quedar 33.3, o sea, la base de 100 moles, ¿no? 33.3 moles de CO2 y 33.3 moles de nitrógeno. 66.6. ¿No? Y 33.3 es el 50% de 66.6. Entonces, en base húmeda, la concentración de CO2 es 33.3, pero en base seca es 50%. Porque he quitado el agua. Y eso es lo que generalmente se detecta en las plantas, ¿no? Dame el ORSAT, dicen. Yo soy jefe de producción. Están calificando porque estoy consumiendo combustible que cuesta plata para generar vapor, ¿no? Entonces tengo que saber que la combustión, porque si estoy botando CO, estoy botando combustible al ambiente. O sea, además que contamino, estoy perdiendo plata, ¿no? Porque estoy botando energía. Entonces viene el ORSAT y me da el análisis, pero en base seca. ¿Y cómo sé yo después cuál es el volumen del aire húmedo? Entonces, acá tengo un ejemplo. Dice, el análisis de un gas de combustión refleja tanto, ¿no? Acá se me está dando la concentración de agua. O sea, acá, por ejemplo, esto es un análisis en base húmeda, porque tiene los gases y tiene agua, ¿no? Ahí está. En 100 moles de gas húmedo, hay 15 de CO2, 60 de nitrógeno y 10 de oxígeno. Como he quitado el agua, ahora tengo 85 en base seca, pues es moles bond dry. Y entonces ahora sí puedo hacer la composición simplemente considerando que el total es 85. De tal manera que en base seca la concentración de CO2 ha pasado de 15 a 17.6, el nitrógeno de 60 a 70.6 y el oxígeno de 10 a 11.8. Esa es la composición en base seca. Es fácil realmente poder trabajar así. El problema es a la inversa, ¿no? Como en este caso de acá. Dice, el análisis ORSAT, que es lo convencional de un gas de combustión, nos da esa información. 65% de nitrógeno, 14% de CO2, 11% de monóxido y el saldo 0 oxígeno, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acá nos dice mol, entonces se está refiriendo a porcentaje molar, ¿no? Cuando no aparece la palabra mol, es porcentaje en peso, ¿no? ¿Okay? No podría determinar en base húmeda si no tuviera una información adicional.
y justamente la información adicional es la humedad del gas, ¿no? Que lo puedo determinar, ¿no? Ya sabemos cómo, con la temperatura de húmedo, temperatura de húmedo seco, ¿no? 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 Entonces, a ver, fue un criterio, ¿no? Entonces acá dice, voy a asumir 100 moles de gas seco, ¿no? 100 moles de gas seco, ¿no? Dice, tenemos esto, pero, fíjense, análisis mencional nuevamente, tenemos que aprender a trabajar de esta manera, ¿no? No olvidarnos de las primeras clases que teníamos. Aplicar simplemente unidades. Digo, tengo 0.07 mol de agua por mol de gas húmedo, ¿no? Por mol de gas húmedo. Y en una mol de gas húmedo tengo 1 menos 0.07 mol de gas seco. Entonces, si esto lo multiplico, me va a salir 0.0753 mol de agua por mol de gas seco. Por mol de gas seco. Como tengo 100 moles de gas seco, ahora tendré 7.53 mol de agua, ¿no es cierto? Junto con lo otro. ¿Ok? O sea, utilizo la humedad, el manejo de unidades de conversión, y determino que este aire tiene 0.0753 mol de agua por mol de gas seco. Entonces el nuevo balance va a ser así. El agua justamente el agua está en el aire. 7.53. Y ponemos lo que tenemos según la base. Con la diferencia que ahora no va a ser 100, sino va a ser 107.53, y por tanto puedo determinar ya el porcentaje en base húmeda. Muy bien, vamos a dejar ahí. Tenemos 9 minutos, 5 minutos. A ver, ¿qué es el aire teórico? Dice, ese que contiene el oxígeno requerido para quemar todo el combustible y transformarlo en CO2 y agua. Así que estamos hablando de hidrógeno, ¿no? Hidrocarburos, probablemente, ¿no? Que son los que más se utilizan realmente. Y el aire en exceso es el porcentaje de aire que se acostumbra a añadir para que se queme todo el combustible, porque los calderos, los equipos no son muy eficientes. Digamos, un caldero tiene una eficiencia de 70, 80%, entonces le agrego aire en exceso para cubrir esa ineficiencia y tengo que asegurar que todo el combustible se queme. Esa es la idea del aire en exceso. Y ahí está la fórmula: moles de aire real menos moles de aire teórico entre moles de aire teórico por 100. Entonces, fíjense acá, la cantidad de oxígeno realmente uno lo obtiene por estequiometría, ¿no? Yo tengo metano, CH4, más oxígeno es igual a CO2 más agua. Y balanceado carbono, hidrógeno y oxígeno. Fácil. A veces hay mezclas de combustibles que no son tan fáciles que digamos. En caso que tengamos un hidrocarburo no saturado, por ejemplo C2H4, por ejemplo, ¿no? C2H4, por ejemplo. Entonces nos dicen la cantidad de oxígeno es igual a 2, ¿no? Es C2H4, ¿no? Es igual a 2 más 4 entre 4, 1, 3. Vas a usar, para el caso que tengas este combustible C2H4, vas a usar 3 moles de oxígeno. Tienes 10 acá y tienes, por decir, 50, ¿no? 10, 50. Entonces será 10 más 50 entre 4. 10 más 50 entre 4. ¿Ok? Entonces, de esa manera. Y si es parafínico, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, si es N es igual a 2, ¿no? Metano, por ejemplo, entonces la cantidad de oxígeno será
2 será 3,5, ¿no? O sea, reemplazo acá 2 por 3 medios, me sale 3 más 1 medio, 3,5. No voy a usar esta fórmula indudablemente para cuando n es 1, cuando n es 2, ¿no? Ya, de frente pongo mi ecuación y yo sé cuánto voy a consumir. El problema es esto de acá. Aún así, ¿no? Aún así yo puedo usar los principios de balanceo y lo puedo hacer. Pero, sin embargo, si ya me memorizo esa formulita, ¿no? Esa formulita, esta de acá. Entonces de acá, de frente, además aplico y voy a saber cuánto oxígeno voy a requerir. Acá dice, calcular el oxígeno teórico requerido para la combustión de un gas que tiene la siguiente composición en volumen. Acá hay dos cosas, fíjense. Que no debemos, y lo voy a repetir de repente el próximo jueves. Lo voy a repetir. Acá hay oxígeno. Una cosa. Entonces, si voy a determinar el oxígeno teórico requerido para combustionar todo este combustible, no debo de olvidarme del O2. El hidrógeno es un combustible. También tengo que hacer el cálculo del oxígeno para combustionar el hidrógeno. El monóxido es combustible y también tengo que calcular el oxígeno para transformarlo en CO2. ¿Ok? Es importantísimo eso. ¿No? Entonces, fíjense, si a mí me dan el porcentaje en volumen, ¿no? En volumen, y ya el profesor me dijo, por Dios, que son condiciones de idealidad, entonces ya es porcentaje molar, no en peso, molar. Si es molar, entonces pongo 100 moles de gas de combustión y tengo 2,6 moles de CO2, 8,4 moles de no saturado, 0,7 moles de oxígeno, 39,9 moles de hidrógeno, 32,9 de monóxido, 10,1 moles de la parafina, 5,4 moles de nitrógeno, que es un inerte, que no interviene, ¿no? Igual que este CO2, son inertes, ¿no? Entran y salen, no intervienen en la reacción. Los únicos que intervienen va a ser no saturado, el oxígeno sí, el hidrógeno, el monóxido y la parafina. Entonces lo que hacemos, justamente, ¿no? Usando la fórmula, ¿no? Y la cantidad de moles que hay, le dicen moles de oxígeno 32,80, el hidrógeno 19,95, el monóxido 16,45 y la parafina, aplicando la ecuación, 22,30. Si no hubiera oxígeno, entonces el oxígeno teórico sería 91,50. Okay. Si no hubiera oxígeno. Pero como este combustible tiene oxígeno, tengo que restarle el punto 5. Y me sale la verdadera cantidad de oxígeno teórico que requiero para quemar todo el combustible. ¿No? Por tanto, se requiere 0,98 moles de oxígeno teórico por mol de gas, ¿no? Porque esto está referido por 100 moles, entonces por mol. ¿Cuánto aire con 45% se requiere para quemar este combustible? Lo que se hace, se multiplica por 1,45. ¿Ok? 20% con exceso, 1,20. 30% en exceso, 1,3. ¿Okay? Un gas pobre obtenido de coque tiene la siguiente composición en volumen. Ahí está. Listo. Vamos a dejar ahí, creo. Ya. No da casi tiempo. Muy bien, jóvenes, tengan un buen fin de semana. Espero que este fin de semana le pase la nota de la tercera práctica, ya para que sepan cómo van a la cuarta. ¿Ok? Profesor, una consulta. Sí. ¿El tema que se acaba de hacer de combustión va a venir para la corte PC? Sí. Está bien. Ya estamos en tránsito de la cuarta. ¿Sí? ¿No? Todo lo que es humidificación, todo lo que es psicometría y todo lo que es combustión entra en la cuarta. ¿Ok? Lo que tenemos que definir es si la práctica va a ser el próximo viernes o de repente podemos trasladarla. Voy a ver cómo están los tiempos, ¿ya?
para no perjudicarlos. Les he puesto en problemas, ¿no? Pero siempre hay una solución a todo. Muy bien, un buen fin de semana con todos, diviértanse. Todavía tenemos un día más de la semana de la facultad. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Profesor, no Profesor. se olvide de subir las grabaciones, por favor. Claro, sí, 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 sí. El delegado tiene que estar ahí castigando siempre. Hasta luego.